Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en la Feria del Libro y vamos a entrevistar a una de las autoras que se presentó el día de hoy. Bueno, mi nombre es Briana. Mi nombre es Alejandra. ¿Podría decirnos cuál es su nombre? Mi nombre es Beatriz Insunza, me conocen como Tichi. ¿Y cómo se llama la obra que vino a presentarnos el día de hoy y en qué año la publicó? Se llama Retos de la Comunicación Contemporánea y es una obra que se publicó en el 2024 y pues empezó a difundir en el 2025. Okay. ¿Qué la llevó a escribir esta obra? Normalmente yo trabajo con temas de educación para los medios y justo como tenemos una materia en la Universidad de Monterrey relacionada a esto, decidí, bueno, originalmente empezó como una idea de un manual, un libro de texto para esta materia y después lo fuimos trabajando para que más bien fuera más de divulgación y que otras personas también pudieran tener acceso a la educación para los medios y generar más pensamiento crítico frente a los medios. Okay. ¿Qué la comenzó a escribir? General. Empecé a escribirlo porque, vamos, veía un poco las prácticas y las dinámicas de mis alumnos y que decía, híjole, a lo mejor esto valdría la pena como reflexionarlo. De hecho, el libro, pues, como les decía, es de acceso abierto si lo quieren descargar y mucho de ello voy explicando algo muy brevemente teórico o alguna idea y luego lanzo preguntas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo aplica en tu vida o en tu práctica o en cuando consumes esto o cuando tu serie de televisión, etcétera? Entonces, sí trato de que siempre sea como la idea sería más bien que si lo vas leyendo, como que sí te detengas a pensar un poco lo que estás leyendo. Okay, ya sé. ¿Podría decirnos 5 palabras que describan perfectamente su libro? Ay, perfectamente no sé, pero vamos a decir, voy a decir conceptos, ok. Pensamiento crítico, medios de comunicación, definitivamente, productores, audiencias, industrias culturales. ¿Tuvo alguna complicación a lo largo de su proceso creativo para la creación de este libro? Por ejemplo, falta de inspiración, miedo a publicarlo o bloqueos escritoriales. Siempre miedo a publicarlo, pero creo que mi proceso, a mí me costaba mucho trabajo, que llevo mucho tiempo dando la materia y pensada desde lo académico. Entonces, lo que no quería era que hablar como de teorías muy duras y que de pronto yo, que ¿no? O sea, no podía ser como tan específico ni tan elevado en la academia, sino que pensado que así como lo lee una abuelita, lo lee un adolescente y lo lee alguien de, un universitario, etcétera. Entonces, para mí el reto era eso, ¿no? O sea, cómo lo mantengo en un lenguaje que fuera accesible para cualquiera. Sí. ¿Tiene alguna nueva obra planeada para un futuro, para 2026 o algún otro año? Me gustaría trabajar un poco más, es algo muy similar no similar, sino muy en la línea del segundo capítulo. Me gusta mucho trabajar sobre cómo las personas entendemos la realidad y cuál es el papel de los medios en eso. Entonces, escargo un poquito, he trabajado, por ejemplo, sobre cómo entendemos la inseguridad en Monterrey, cómo entendemos la migración centroamericana, tanto de una perspectiva de no migrante como los migrantes, ¿no? Que se imaginan el trayecto, cómo se informaron del trayecto, etcétera. Y actualmente estoy trabajando con padres de familia que reciben un diagnóstico de sus hijos, cómo entienden ese diagnóstico y mucho, por ejemplo, del TDA o el autismo, del síndrome de Down, etcétera, qué papel juegan los medios, o sea, qué estereotipos tienen o qué expectativas tienen y también cómo toman decisiones sobre terapias, tratamientos, especialistas, etcétera, etcétera. Entonces, me llama mucho la atención ver cómo funciona el papel de los medios de comunicación en la toma de decisiones más serias de nuestras vidas y me gustaría como rascarle un poquito más de cómo entendemos la realidad, porque por ahí había una frase que me llamó mucho la atención y me impactó y que decía, no es tanto lo que es la realidad, sino cómo entendemos la realidad. Y eso es lo que importa al final del día para tomar decisiones y por eso los comportamientos del ser humano que a veces parecieran ser contradictorios. Entonces, me gustaría ahondar un poco más sobre eso, pero pues quisiera trabajar más investigación antes de publicar algo al respecto. ¿Se inspiró en otros autores para comenzar esta obra o fue su idea? No, hombre, no, sí, leí mucho, llevo mucho tiempo preparándome con este tema, entonces por eso ahora creo que puede ser un poco más fluido lo que puedo platicar, pero sí fue muchos años de estar estudiando, normalmente estudio desde la perspectiva de estudios culturales se llama, entonces hay muchos autores, tanto británicos como por ejemplo un colombiano que me gusta mucho que se llama Jesús Martín Barbero, entonces trabajar con audiencias, también de mis propias investigaciones, empecé a entender un poquito más las dinámicas.
¿Qué aprendizaje le dejó su propio libro? Que me gusta mucho escribir cuando no es académico. Es bien irónico, la verdad, pero me gusta mucho escribir para un público más amplio y pensar que eso puede tener como más trascendencia, ¿no? Que no solamente, de pronto no me enoja, pero sí voy a decir que me incomoda, me frustra, sí, que muchas veces en la academia nos ciclamos mucho en publicar artículos académicos y que realmente eso lo consume muy poca gente, sí, o es información que llega a muy pocas personas, y en cambio si lo haces como más amplio, pues realmente puedes tener un impacto, ¿no? Sí, entonces quiero pensar que eso es lo que quiero lograr. Sí. Okay. Y para finalizar, la última pregunta, ¿tiene algún consejo para los escritores principiantes o algún mensaje en general que le quiera dar al público? Creo que, vamos, siempre se está aprendiendo sobre algo y esto es una inquietud que nació de algo muy personal, ¿no? O sea, de ver, vamos, porque de nuevo se piensa que los medios son muy banales y luego mi marido me tira carro de que, ay, sí, estoy viendo The Summer I Turned Pretty por mi trabajo. Y la realidad es que sí, porque son fenómenos finalmente, ¿no? O sea, que mucha gente empieza a conocer y empieza a hablar de ello, y pues es importante saber por qué la gente conecta con ciertos contenidos, con ciertos medios de comunicación. Entonces, la verdad es que si ya tienes una inquietud sobre algo de la vida cotidiana, de lo común, que ya te empieza a hacer como reflexionar sobre algo, que te empieza, pues sí, a llamar la atención, creo que vale la pena trabajarlo para que eventualmente puedas, pues, escribir al respecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.